Rebeca, comenzamos. Sí, profe, podemos comenzar. ¿Eh? Podemos comenzar. Vamos a comenzar ya. Buenos Aires. Buenas noches, queridos compañeros alumnos. Esta noche vamos a hablar del bloque temático 2, que genéricamente se llama Estructura y Fisiología comprometida en este estudio. Vamos a dar una semblanza porque en el bloque temático 3 vamos a profundizar totalmente el asunto y lo siguiente también. Entonces vamos a comenzar hoy con genética, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico y origen de la química de la sangre. La competencia de salida, lo que esta noche tenemos que conocer cómo funciona el organismo total para la emergencia del psiquismo humano. Esto es una pequeña referencia que se hace para cada sistema, ¿verdad? El bloque número 2 y se profundiza en el 3. Entonces comenzamos con el código genético. ¿Qué es el código genético? Definición: es parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Hoy día, después del estudio del genoma humano, ya no se puede dejar de lado el estudio de la estructura de la personalidad del ser humano, abandonando la genética y teniendo el concepto universal genérico que antes se decía que teníamos herencia. Hoy, para comenzarlo ya, esa herencia se dejó de lado y se habla de la codificación genética dentro de la conducta humana. Recordemos que los reflexólogos decían de que hay un conocimiento no aprendido, y eso es lo que actualmente se le llama genética del comportamiento humano. Y por el otro lado tenemos la cultura que también va moldeando nuestra situación de la formación, digamos, de la conducta humana. En la primera página, o sea, en el número 1, hemos hablado de cómo se forma la conducta humana. La conducta humana se forma a partir del código genético y su estudio la hace la filogenia. La filogenia es el estudio que actualmente puso a disposición de psicólogos, de médicos, el conocimiento en alto porcentaje de la parte genética del ser humano. Y tenemos conductas no aprendidas. Eso científicamente está demostrado ya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dije, la ciencia que estudia la filogenia. Entonces, nosotros tenemos que aprender que el código genético es muy determinante en el comportamiento nuestro. Yo calculo más o menos que es un poco más del 50%, porque vemos, por ejemplo, gente que nacieron con problemas de carácter genético, ya prácticamente es irreversible. No hay todavía hasta hoy día de cómo solucionar ese problema. Y como le dije, hay 3.000 casuísticas ya en este momento, después de terminar el estudio del genoma, que nosotros los seres humanos podemos adquirir eso. El mal de Down no tiene soluciones.
puede recogerse un poco a la persona con un régimen de alimentación altamente natural y haciendo yoga. Se puede recuperar a la gente en un porcentaje interesante. Particularmente nosotros también hacemos acá en la clínica ese trabajo, ¿verdad? Con criaturas y eso. Porque una vez que creció mucho ya es definitivamente el problema de la determinación conductual del ADN. Sistema nervioso. Tenemos nosotros el sistema nervioso. Su definición es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Entiéndase bien esos señales eléctricas. Está formado por neuronas y células gliales. Ahí tenemos nosotros la figura del, ¿cómo se llama? De la neurona, estructura general de una neurona. En el centro, ese color oscuro que se observa, que viene a ser el núcleo de la célula, ahí está el código genético. Ahí está también un aspecto bastante interesante de la conducta humana dentro del cuerpo de la célula. Tenemos un aspecto bastante interesante que vamos a desarrollar un poquito esta noche porque está más adelante bien. Las redes de información se lleva por intermedio del axón. Algunos es largo, otro es corto. Y eso amarillo que parece, ¿cómo se llama? Chorizo, digo yo siempre, porque le parece mucho al chorizo. Es la vaina de mielina. Esa vaina de mielina está formado en muy alto porcentaje por omega 3 y omega 6 grasas que, ¿cómo se llama? Está taponando al axón para que la comunicación sea mucho más rápida y no tenga problemas adentro, ¿verdad? Y cuando comienza a faltar eso, apareció ya en el estudio del, ¿cómo se llama?, del doctor Alzheimer, puede ser uno de los hechos que produce el mal de Alzheimer. Muy, muy conocido actualmente porque se destruye ese con los efectos que producen, por ejemplo, el azúcar químico, el ciclamato y el aspartame que tienen las gaseosas, especialmente la Coca-Cola. Tiene el aspartame y el ciclamato. Tenemos otra enfermedad del sistema nervioso central, cuando la sinapsis no se produce en forma. La sinapsis se produce por esas, ¿cómo se llama? Las ramificaciones de las neuronas. Son saltos en un espacio milimétrico, milionimétrico, diríamos, para mejor entender. Y esas son las comunicaciones que se producen en el cerebro humano, en donde se produce la mente humana, donde se produce la percepción, por intermedio del cual se produce eso, por intermedio de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores también tienen mucho que ver con la química que aparece en la sangre a partir de nuestra nutrición. Por ejemplo, el triptófano es un aminoácido esencial que no tenemos y que hay que nutrirse de ella de afuera. ¿Qué se produce de eso? Se produce la serotonina. La serotonina
La serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes para la salud integral de la persona. La serotonina la llaman de luego el neurotransmisor del, del amor, de la humildad, de la felicidad, de la alegría. Cuando hace falta se produce un estado de nerviosismo terrible. ¿Y de qué se produce? Dijimos, del triptófano. El triptófano se tiene como aminoácido esencial en gran cantidad en las semillas. Actualmente la terapia natural se hace con semillas y no con pastillas, ¿verdad? Porque el mal de Alzheimer no se solucionó con pastillas, pero en algunos casos, por ejemplo, la vez pasada que estuve en Santiago de Chile, estaban haciendo hermoso trabajo que yo también hago acá en la situación de la pérdida de memoria, la pérdida ¿cómo se llama?, de la funcionalidad del sistema del hipocampo, donde tiene nuestra memoria con valoración afectiva. Todo eso depende en gran cantidad del funcionamiento de los neurotransmisores como dopamina, adrenalina, noradrenalina, también del hidrocortisol, y todo eso viene de aminoácidos esenciales. La, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, el hidrocortisol, que no es neurotransmisor, es una hormona, se produce de la fenilalanina, que también tiene en gran cantidad de la semilla. Cuando faltan estos elementos fundamentales, para el sistema nervioso comienza a fallar. Y sabemos muy bien que cuando falla el sistema nervioso, también falla la percepción. Entonces tenemos que es omega 6. Hoy la neurociencia nos entrega aporrotada, diríamos así, documentaciones de la veracidad de este asunto. La vaina de mielina, cuando falta, ya llegamos a la psicosis, a la esquizofrenia llamado mal de Alzheimer, pero posiblemente de todo, no solamente el mal de Alzheimer. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso periférico y central. Es ¿cómo se llama? La división más grande que tiene nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso periférico, ¿para qué sirve? Sirve para transmitir por intermedio de las neuronas el fenómeno que se llama sinapsis de los elementos que tenemos afuera, como el ojo, son receptores, por eso lo llaman quiero decir, sistema nervioso periférico. El cerebro se llama sistema nervioso central. Ahí donde se procesan los datos que llegan por el ojo, por el oído, por la lengua, por la piel, por la nariz. Las informaciones son procesadas ahí. El fenómeno que yo siempre me pregunto es, ¿en qué momento es lo que se produce, por ejemplo, el conocimiento o la percepción, que ya es altamente psicógeno, ¿verdad? Ya es psiqui, ya no es más material como los neurotransmisores y eso. Ese fenómeno nadie todavía sabe ahora. Absolutamente nadie sabe. Es un tremendo problema que
estamos teniendo hasta hoy día. Ni la neurociencia todavía no puede demostrarnos en qué momento se produce el fenómeno psíquico. Sí, sabemos el origen de cómo se produce, pero en qué momento se vuelve cognición, se vuelve percepción, se vuelve afectividad, no se sabe. El hombre que mayor aporte nos dejó a nosotros para el estudio de este asunto es el doctor Paul MacLean. Aquí estoy mostrándole a ustedes de cómo nosotros tenemos el estudio del psiquismo humano. Aquí está integrándose casi todos los elementos que tenemos la necesidad de conocer en el bloque número 2. Estamos viendo allá abajo el hipotálamo. Ese es el nexo que tenemos con las glándulas endocrinas, que en un momento ya vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo se producen los datos para el sistema procesador central? Del mundo interior entra por intermedio del hipotálamo. ¿Y por dónde entra? Por las glándulas endocrinas. El hipotálamo es el receptor de todas las glándulas, o sea, dirige la función de las glándulas endocrinas. Y por el otro lado tenemos nosotros el sistema nervioso que trabaja directamente con los 5 sentidos como procesador de datos periféricos, porque son también procesadores, analizador periférico, no se les llama por eso, ¿verdad? Y ellos los analizan y después recién transmite por intermedio de los neurotransmisores y ese fenómeno que se llama sinapsis que se ve ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sacamos nosotros de afuera para llevar adentro? Se llama cultura. Se llama cultura y la cultura nosotros conocemos eso. En el último bloque vamos a estudiar a profundidad los dos sistemas culturales que tenemos en la vida, que es la subjetiva y la objetiva. La cultura subjetiva. Eso es el conocimiento de creencias, conocimiento vulgar, conocimiento también de alto nivel afectivo, como son los artistas, los poemas, la música, la pintura. Y ahí no hay exigencia absolutamente para nada. El creador crea y terminó el problema. Lo máximo que podemos hacer nosotros es preguntarle a la persona por qué determina subjetivamente las cosas que dice y hace. Creencia. Eso vamos a ver ahora en el trabajo de Arnold Lázaro, la importancia que tiene, por ejemplo, la creencia, la imaginación. Y eso son productoras de cultura subjetiva. Lo que nosotros estamos viendo ahora, el estudio que hizo el premio Nobel Paul MacLean, es el otro tipo de cultura, ciencia. O sea, un conocimiento fuerte, un conocimiento que se puede ya exigir su demostración. Y una vez que la sociedad científica mundial acepta una cultura objetiva, como conocimiento se vuelve ya reconocido mundialmente como verdad. Y a eso se le llama ley en algunos casos, como por ejemplo la percepción que se produce en el sistema nervioso central, su salida, que puede ser una conducta normal o anormal. Eso ya son leyes que ya son impuestas
por una comunidad de científicos internacional. Entonces nosotros estamos recibiendo permanentemente conocimiento subjetivo y conocimiento objetivo. Eso es muy importante, el conocer esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hacer la terapia, van a entender sobre estas bases, ¿verdad? No se puede hacer una terapia, por ejemplo, a una persona cuya formación cultural objetiva casi es nula, por ejemplo, un campesino, un obrero. Entonces nosotros tenemos que ver de cómo se maneja en la vida con la creencia eminentemente subjetiva. Pero sin embargo, a los universitarios ya nosotros podemos hacer análisis objetivo de su comportamiento. Vuelvo a reiterar, por los 5 sentidos entran los datos. Datos yo le llamo para simplificar su conocimiento. Dato subjetivo a dato objetivo. Y eso es transportado. ¿Dónde se reciben? Por los 5 sentidos. Es transportado, vuelvo a repetir, por los neurotransmisores. Y ese fenómeno se llama sinapsis. ¿Cuáles son los que transmiten los analizadores periféricos? Y entra eso dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Llega al lugar correspondiente. Y el profesor Paul MacLean demostró que el cerebro es un gran sistema integrado por 3 subsistemas. La más antigua de todo es el sistema reptiliano. Tiene, según los neurocientíficos, en proceso biológico de, ¿cómo se llama? Caramba que no me viene el nombre, de 500 millones de años de procesos que tiene para ir formándose. Y tiene, desgraciadamente, para nosotros 3 tipos de comportamiento, 3 tipos de conducta que se puede producir ahí adentro. El sistema límbico nos entrega una conducta que se llama de territorialidad. Territorialidad que Freud le llamaba el ello. ¿Recuerdan el ello como terriblemente agresivo, es verdad? Rompe esquema. Y el sistema reptiliano es así. Tenemos ahí la conducta de territorialidad que se divide en celos, pasión y agresión. Todos tenemos eso. Nunca olviden ustedes en su futura vida de profesional de que esos 3 tipos de conducta la tenemos. Es normal eso nosotros. El sistema límbico, ahí es el mundo de la afectividad, lo afectivo, y tiene 2 elementos biológicos muy importantes. Este es un elemento biológico muy importante que es la emoción, que es codificado genéticamente en los seres humanos, porque somos seres emotivos, y el otro es sentimiento. El sentimiento es aprendido. Y hasta hoy día hay una gran discusión sobre este tema porque se confunden mucho, dice, me emocionó. La emoción se mueve, pero son los sentimientos lo que le hace a uno triste o le hace llorar, o le hace alegría, hasta le hace gritar, aplaudir, todo eso es el sentimiento. Eso vamos a ir desarrollando en profundidad, como les dije en el bloque número 3 de A1. Esto es un repaso fuerte que estamos haciendo para conocer de cómo funcionamos nosotros. Por eso dice ahí nuestro programa, Estructura y Fisiología Comprometida en este estudio. Entonces estamos viendo nosotros acá
que hay estructura de la cultura, el orden biológico, tenemos los 5 sentidos, tenemos los neurotransmisores que trabajan ya para la producción de la percepción. Y por último tenemos allá el sistema nueva corteza. Ese es el nuevo. Me olvidaba decir, el sistema límbico, según los neurocientíficos, tiene 300 millones de años de evolución. Esa era la palabra que no me venía. Y el otro tiene 500 millones de años de evolución del sistema reptiliano. Y el subsistema neocorteza, que es el del orden cognitivo, tiene 2 millones de años. Estos son los elementos que el doctor Paul Backlund dejó como regalo para el estudio de la conducta humana. El producto de estos trabajos que estamos hablando, sumándole las glándulas endócrinas, que se desarrollará en el otro bloque, como dije, es lo que nos produce a nosotros lo que es la percepción y como consecuencia la conducta humana. Hay una gran discusión entre unos amigos que tenemos nosotros acá en América Latina que nos conversamos mucho, y la última visita que hice a los psicólogos de Chile que me invitaron, le hice el cuestionamiento siguiente: ¿sí, qué es lo que el psicólogo arregla? ¿Arregla la mente? ¿Arregla la conciencia? ¿O arregla la percepción? Y entonces yo le dije que en mi criterio científicamente, que lo que nosotros estudiamos para solucionar el problema es la percepción de la persona. Allá vean ustedes que la sensopercepción le llaman los neurocientíficos rusos, pero en psicología manejamos mucho el concepto de percepción, y de eso se produce nuestra conducta normal o anormal. Fíjese, por ejemplo, gente que van a la cancha, un neurótico, por ejemplo, va a la cancha, paga la entrada. ¿Qué quiere ver él? ¿Deporte o que gane su club? Y encontramos que el neurótico va a la cancha para que gane su club. Manda al diablo al referee, manda al diablo al que grita en contra de su camiseta. Cuando hace un full violento, uno en contra de su jugador, grita que es un asesino, y cuando, por ejemplo, le patea el de su club al otro, dice, pero el fútbol es de macho, no es de vieja. O sea, está ahí trabajando directamente entre el reptiliano y el sistema límbico. No está trabajando en ningún momento en la nueva corteza cerebral, que es la razón. Porque si vamos a analizar como deportista, me voy a la cancha yo. Y si yo trabajo con la nueva corteza, voy y pago mi entrada un 100.000 guaraníes. ¿Qué me tiene que ofrecer los dos clubes que están disputando ahí? Artes, juventud que se desplaza, que hace gol. Y eso yo pago para ver una cosa que vale la pena. Pero no voy a aceptar, si yo soy un individuo razonable, de que me exploten y me presenten un fútbol que no tiene el nivel de primera y lo único que hace es patearse. Esas cosas que suceden, ¿verdad? Y la gente se va a la cancha, viene otra vez con su radio al oído, discute mentalmente con el periodista, llega a su casa, le duele la cabeza como perdió su club. O sea que no es deportista ese tipo. Esa persona es un enfermo. Es un individuo que trabaja directamente con el reptiliano y el sistema límbico. Eso vamos a ver mejor ahora cuando desarrollemos un poquito más adelante. Pero es así. Cuando la gente, en lo político, hoy por ejemplo es día de la fundación del Partido Colorado, todos los colorados están llenos de alegría, de felicidad, y el resto le manda a la remil diablo, porque lo tratan de explotadores, de esto, de sinvergüenza, de ladrones. No trabaja en política en el mundo casi con el sistema razonable.
trabaja con el sistema límbico y el reptiliano. Senso-percepción. Entonces, nosotros tenemos que ver un poco ahora más adelante, en una tarea que posiblemente vamos a hacer, uno de los temas grandes que voy a poner para que ustedes hagan una investigación previa a exposición de qué es lo que nosotros tenemos que perseguir como futuro terapeuta. Conciencia, percepción. Por ahí vienen las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese problema. Vamos a comprender mucho eso desde el próximo bloque temático. Vamos a ir despacito, de profundidad. Cualquier cosa que esta noche no entiendan bien, pregúntenme, porque estoy terminando ya la exposición de las cosas. Tenemos nosotros ya en conocimiento cuáles son las estructuras de fisiología comprometidas en este estudio. Genética es la que determina el comportamiento biológico, absolutamente. Tenemos el sistema nervioso, trabaja de acuerdo al código genético y es receptáculo en muy alto porcentaje de la cultura, tanto subjetivo o objetivo. Se entiende bien así, ¿verdad? Tenemos el sistema endocrino. Allá abajo dice glándulas endocrinas. Eso está muy comprometido también en el comportamiento de la formación de la percepción humana. Y el sistema inmunológico. Tenemos el sistema inmunológico, son los mecanismos de defensa. Y aquí es muy importante hablar de los mecanismos de defensa. Resulta que se habla del sistema inmunológico y hay ahora una materia muy importante que hace más o menos 18 años por ahí apareció, de cómo los mecanismos de defensa inmunológicamente hablando se, se debe de conocer desde el punto de vista del código genético. Y es el siguiente problema. Nuestras células, las células humanas, que tenemos 32 billones en total, y el sistema nervioso central, ¿saben cuánto tiene? 100.000 millones. Y aparece, anteriormente hablábamos de los glóbulos blancos como alto porcentaje del sistema de defensa orgánica. Y hace más o menos, como dije, 18 a 20 años aparece un estudio sobre la formulación energética del cuerpo humano. Y se llama eso en la célula la mitocondria. La mitocondria es la que produce la energía. Y esa energía tiene que estar de acuerdo al código genético trabajando 100% para que nosotros tengamos sano nuestra percepción, o si no se enrarece. E inclusive alguno puede llegar al suicidio cuando llega a una depresión endógena de profundidad. Y entonces el desarrollo del conocimiento en este momento de la conducta humana exige el conocimiento de la funcionalidad de la mitocondria. La mitocondria produce energía. Para producir energía necesita tres cosas fundamentales. 1, oxígeno. 2, grasa, omega 3 y omega 6. 3, necesita glucosa, que tenemos que llevar la glucosa de las frutas, de las verduras y raíces. Y no llevar azúcar de almacén, no llevar azúcar de ciclamato ni apartamo que tienen la gaseosa. Eso determina la disfunción de la mitocondria. Y entonces hoy día ese mecanismo de defensa vamos también a desarrollar en profundidad de cómo tenemos que nosotros trabajar para que la persona sea sana,
para que la persona tenga un estado de ánimo floreciente, alegre, feliz y no está en un estado de depresión. Y eso es lo que dice allá la química de la sangre, este, como el origen. Y el origen viene de la nutrición. ¿De dónde vamos a conseguir si no traemos de la nutrición? Nutrir el organismo humano con oxígeno puro, muy importante. Nutrir el cuerpo con las grasas omega 3 y omega 6, sumamente importante. Y por último, la glucosa. Y también vamos a desarrollar el origen de dónde, de dónde proviene, por ejemplo, los minerales, de dónde viene la vitamina. Ninguno de esos nosotros producimos. Tenemos que llevar a partir del sistema de alimentación la parte fundamentalmente de la nutrición, que es diferente. Alimento es lo que comemos y nutrición es lo que sirve para la funcionalidad según el código genético. Entonces tenemos que la química de la sangre se forma a partir del régimen de alimentación. Por eso hay una parte más adelante en donde vamos a hablar un poco también de la química de la nutrición, porque también depende mucho la funcionalidad de nuestro sistema nervioso central del potencial de hidrógeno. Y en el libro que yo escribí van a encontrar ustedes el potencial de hidrógeno, la importancia que tiene, cuáles son lo que nosotros debemos de comer y cuáles son lo que no debemos de comer, siempre no de acuerdo a nuestro sistema hedónico de la vida, el placer de nuestra vida, sino lo que nosotros necesitamos científicamente, codificado genéticamente, vamos a hacer ese análisis. Porque más adelante, ustedes, no sé, cuando se reciben posiblemente, el cambio internacional sobre la terapia de carácter psicológico va a incluir la química de la sangre con toda seguridad. Y eso vamos a analizar profundamente nosotros. ¿Qué más tenemos? Y eso por último hoy. Estoy a disposición de ustedes. Si no comprendieron bien, pregúntenme. Vamos a aclarar. Y les vuelvo a repetir, la próxima semana es probable que le lance ya una de las tareas grandes que se tiene que hacer, una síntesis de un trabajo que le voy a hacer sobre la mitocondria, sobre la cultura de la mitocondria, de analizar la mitocondria, todo eso, como trabajo práctico. Hoy estamos haciendo el paseo de la estructura y fisiología comprometida en este estudio. Ya dijimos cuáles son: el código genético, el sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico y, por último, el origen de la química de la sangre, necesidad vital para el buen funcionamiento de nuestro organismo de acuerdo al código. Estoy a las órdenes. Buenas noches, profe. ¿Cómo? Buenas noches. Le quiero hacer una consulta. Sí. Usted habló sobre el sistema nueva corteza, el sistema límbico y el sistema reptiliano. Sí. El sistema reptiliano está compuesto por los celos, pasión y agresión. Pasión, celo y agresión. No, Sí. está compuesto, produce la conducta. Produce. Sí, O sea, produce. produce. La integrado, su integración es glandular y nerviosa, ¿verdad? Y resalta del sistema, del subsistema reptiliano, nace esa conducta que tenemos nosotros codificado genéticamente. Somos celosos, somos pasionales y somos agresivos. Entiendo. Y el sistema límbico produce emociones y sentimientos. Así es, sí, los sentimientos son aprendidos. Te voy a dar un ejemplo para que no te olvides de eso. Yo me voy a la cancha en Uruguay
y toca el himno uruguayo y no me mueve absolutamente para nada, no mueve mis sentimientos, pero por ejemplo, entra a mi club guaraní para jugar allá y toca el himno de guaraní, entonces me va a mover los sentimientos. No es que me emociona, sino que siento, y eso es lo que se llama el mundo afectivo sentimental. Entiendo. Y por último está el conocimiento, cognición. Y eso vamos a desarrollar en profundidad, pero es muy importante. Estoy a las órdenes que me pregunten. Gracias, profe. No hay pregunta. Nos encontramos la próxima semana. Bueno, profe. Voy Muchas a hablar, gracias. voy a hablar con Rebeca sobre el problema de lo que quiero hacerle a ustedes. Una exposición que hice la semana pasada. Me pidieron la Sociedad Rosacruz Internacional cómo se tiene que trabajar como mecanismo de defensa en el orden psicobiológico sobre la pandemia, sobre ¿cómo se llama estos virus? Y eso quiero hacerle conocer a ustedes y mostrarle un poco que en el Paraguay se comía carne humana y todas esas cosas. Poner a conocimiento de ustedes y sobre esa base sacar una síntesis. El primer trabajo fuerte que voy a pedirle que hagan, porque es muy importante también que aprendan eso. Ya que hice un trabajo para otra gente, me parece muy importante para ustedes. Eso le pasé al cuarto, segunda sección y les encantó el trabajo, ¿verdad? Eso quiero que consulte Rebeca con todos los compañeros a ver si la próxima semana podemos entrar a pasar un poco ese conversatorio que tuve con esa gente. Tan interesado estaba a nivel internacional, vino preguntas sobre de Norteamérica, de Venezuela, Colombia, Chile, España, Inglaterra y Alemania. Pasaron a ese nivel internacional y es muy importante. Me parece a mí que para un trabajo de síntesis vale la pena escucharme. ¿Me escuchaste, Rebeca? Sí, profe. Bueno, consultar con los compañeros. Si quieren, entonces, la próxima semana vamos a hablar de eso. Y después vamos a entrar en el eje temático número 3. Y ese va a ser la base de la primera tarea grande, porque los otros son trabajos que se tienen que hacer sobre cada bloque, ¿verdad? Son síntesis pequeñas que va a tener posiblemente un puntaje, pero esto otro va a tener un punto fuerte, ¿verdad? Porque piden 3 trabajos de esa clase. Yo creo que va a tener un 5 puntos cada uno. Le voy a avisar a Rebeca para que le avise a los compañeros. Y estoy con sumo interés de que me escuchen en ese tema. Voy a hablar con ellos, profe. Ok. Yo creo que van a estar de acuerdo. Ha sido un placer y buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.